noticia el enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Perú. Cientos de personas salieron a marchar al centro de Lima en apoyo de la propuesta del gobierno de adelantar las elecciones generales para 2020. Estas son las imágenes de estas protestas multitudinarias que al grito unísono pedían que todos dejaran el poder, gritaban, clamaban que se investigaran los actos de corrupción, gritaban fuera los corruptos, que se vayan todos. Esta protesta suscitó una confrontación continua con la policía y viene después de que el presidente Martín Vizcarra y el Congreso, de mayoría opositora, tuvieran una división con la que están llamando justamente a renovar todo el órgano legislativo. El lema de la protesta, ya se lo decía, es que se vayan todos, incluso lo pueden ver en algunas pancartas. El mandatario peruano propuso poner fin a los mandatos legislativos y presidenciales un año antes de lo previsto, ante el freno a sus esfuerzos por aprobar medidas contra la corrupción. Hay que recordar que el presidente tiene una mínima bancada a su favor, la mayoría es opositora, y en ese contexto es que el presidente está pidiendo esta revocación para legisladores en el órgano presidencial. Ahora, los legisladores de oposición condenaron esta propuesta de Vizcarra y argumentan que genera incertidumbre, cosa que ha respaldado la calificadora Moody's. Ha alertado que hay un riesgo de incertidumbre económica y que no es lo más favorable para la economía peruana. Además, obviamente, que los opositores están alegando que esta propuesta está alimentando el conflicto político, que no solamente puede suscitar este tipo de protestas multitudinarias, es decir, una crisis social, sino también una crisis económica y política. Estamos exigiendo, uno, que se cierre el Congreso, que haya adelanto de elecciones. No vamos a permitir que un Congreso lleno de delincuentes y de procesados judicialmente siga blindando a los corruptos y siga frenando el avance y el desarrollo que el Perú necesita para el bien de todos los peruanos. En esta parte del programa nos acompaña Álvaro Campana, secretario general del Movimiento Nuevo Perú, que forma parte de la plataforma que convocó a las manifestaciones. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes, Yuli. La petición es que se vayan todos, algunos gritaban fuera los corruptos. ¿Hay un movimiento de ingobernabilidad que está rechazando esta situación? Mira, en realidad yo creo que el Perú ya viene viviendo hace varios años una crisis muy profunda que se dispara por los casos vinculados al lavajato, ¿no? Y que, bueno, no encuentran una solución porque yo creo que están expresando el fracaso de un Estado y de un modelo económico que ya no dan para más, ¿no? Y bueno, en medio de ese conflicto todo se ha agudizado, sobre todo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hoy nuevamente tiene un episodio, ¿no? Un episodio en el cual el presidente Martín Vizcarra decide convocar o adelantar la convocatoria a elecciones generales, pero esa convocatoria tiene necesariamente que pasar por el Congreso y esto nuevamente nos lleva a una situación muy complicada, ¿no? Pero hay que decir que Vizcarra, desde nuestro punto de vista, no tiene posibilidades de gobernar, por lo que ya he mencionado en términos de la crisis profunda que está viviendo el país, ¿no es cierto? Pero también porque él no cuenta con una bancada, no tiene un partido y efectivamente tiene a un conjunto de fuerzas opositoras atrincheradas y que son mayoría en el Congreso y que están vinculadas también a muchos de esos casos de corrupción y que no les conviene que este proceso electoral se adelante, ¿no? Entonces estamos en una situación de este tipo y donde se hace preciso que la ciudadanía salga a la calle a expresar su punto de vista, que creo que mayoritariamente en este momento por lo menos apunta que la salida va por el cierre del Congreso. Ahora, varias bancadas pidieron una reunión con el presidente, le enviaron un documento y se advertían que la Comisión de Constitución advertía que el proyecto no va a prosperar. ¿Hay un bloqueo per se de facto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hay en curso un bloqueo del fujimorismo, pero además creo que vienen del aprofujimorismo que tiene la mayoría, el APRA y el fujimorismo en el Congreso, y que hoy vienen operando incluso para vacar a Vizcarra, que es una posibilidad, ¿no? Que él sea reemplazado finalmente por la vicepresidenta, que tiene más afinidades con los grupos de poder económico y que en este momento han logrado tener un nivel de alianza con el aprofujimorismo.
Entonces, efectivamente, en el Congreso la mayoría viene operando para frenar o para alargar los plazos que impidan finalmente que se lleve a cabo, que se pueda llevar a cabo un adelanto de elecciones generales. Siendo una toma de temperatura política, ¿hay espacio para la vacancia de Vizcarra? ¿Se puede llegar ahí? Sí, yo creo que podrían llegar a eso, ¿no? El fujimorismo ha demostrado tener una gran determinación y sabe utilizar bien la mayoría parlamentaria que tiene, además de otros mecanismos, ¿no? Yo creo que además en este momento, de alguna manera, Vizcarra ha quedado algo solo, ¿no? Hace poco vivimos un conflicto en el sur del país, en Arequipa, en torno a un proyecto minero, y Vizcarra, o mejor dicho, se filtró un audio en el cual el presidente Vizcarra aceptaba frente a las autoridades del sur que ese proyecto no podía prosperar. Y esto la derecha, los poderes fácticos que en un momento respaldaron a Vizcarra lo han tomado como una traición o como debilidad, y bueno, de un momento a otro lo que nos encontramos en los medios de comunicación es que hemos pasado de tener un héroe, de tener como héroe a Vizcarra, a que ahora sea un villano, ¿no? Entonces, están creando las condiciones para, yo creo, vacarlo, además que están apelando a algunos espacios internacionales, ¿no?, para consultar si es que es democrático y constitucional la posibilidad de que se vaya a cerrar el Congreso y se haga un nuevo voto de confianza, o a través de un nuevo voto de confianza. ¿Pero la disolución del Congreso estaría a la vuelta de la esquina? Es también una posibilidad, yo creo que es la única posibilidad que le va a ir quedando a Vizcarra si es que el entrampamiento continúa en el Congreso. Porque si no, el otro escenario se va dibujando cada vez más. Y creo que el pueblo peruano está cansado de que no se den respuesta a sus más inmediatas necesidades, a todas las dificultades que hay a nivel económico, ¿no?, a nivel social. Se tiene un nivel de inseguridad muy grande, crecientemente hay una sensación de inseguridad, el empleo ha caído de manera importante, ¿no?, y el gobierno no está teniendo la capacidad de responder a esto, no solamente por este conflicto con el legislativo, sino porque hay un conflicto más de fondo que tiene que ver con el modelo político y con el modelo económico. Las calificadoras como Moody's ya advierten de la crisis económica en la que se sumiría el país si este tipo de brotes sociales avanzan, si la crisis política no se soluciona. ¿Es mejor avanzar en ese contexto a pesar de los problemas económicos que pudieran desencadenarse? Yo creo que lo que más le conviene al Perú es pasar la vuelta a esta página, ¿no?, y empezar una nueva página, una nueva etapa, un nuevo momento. Y eso es solamente posible si cambiamos a los actuales actores políticos, a un Congreso que ya no representa a nadie, ¿no es cierto?, y que logremos que a través de la participación popular pues se defina el destino del país. Si no, más bien vamos a seguir sumergidos en esta crisis permanente que no tiene nunca acabar, y aún peor, con la posibilidad de que se abra un camino hacia una salida autoritaria, que sería lo peor que nos podría ocurrir. ¿Pero están en ese momento de que de verdad podría llegar a una salida autoritaria? Yo creo que una salida autoritaria podría ser posible, no como en el año 92 con tanques en la calle, ¿no es cierto?, pero sí a través de un golpe blando, obligar a Vizcarra a renunciar, vacarlo, poner a la vicepresidenta en el gobierno, ¿no?, pero con un poder legislativo muy desprestigiado y con un ejecutivo que tampoco ya va a tener otros mecanismos, sino los más autoritarios para poder enfrentar el malestar que tiene la sociedad, ¿no? En el Perú vivimos una crisis a nivel del sistema de justicia, hay una criminalización creciente de la protesta social, ¿no? Y bueno, se sigue y se va a imponer a como dé lugar los designios que nos plantean quienes hoy tienen el poder, ¿no?, quienes representan a esos grupos económicos, ¿no?, que pugnan por seguir profundizando un modelo que es cada vez más resistido por la población. ¿Tiene antídoto en el Perú la corrupción? Porque en este momento escuchamos estas quejas, pero hay muchos políticos, incluso expresidentes, procesados por ese tema. Sí, mira, como nosotros sostenemos, no es un problema solo de personas, no es un problema moral, ¿no? Hay un problema aquí estructural
En el año 92 se debilitaron tremendamente las instituciones, se cambió el rol del Estado, se le dio un rol subsidiario y creo yo que no se generaron los mecanismos para que ese Estado además no sea capturado por intereses particulares, ¿no? Lo que ha ocurrido en el país, en el Perú, es una captura del Estado en función de intereses determinados. Entonces eso ha posibilitado pues que tengamos un país sumergido en la corrupción. A eso hay que agregar que no existe otra manera de participar en la política si no es a través de mucho dinero, ¿no? Y esos dineros vienen obviamente de tanto intereses de grandes empresas, de grandes grupos o conglomerados empresariales, como también de grupos de economías sumergidas, ilegales, ¿no? Que financian autoridades para poder beneficiarse, y en medio de todo eso emerge la corrupción. Entonces tenemos que cambiar esas reglas, tenemos que cambiar ese modelo político, ¿no? Se han intentado ahora algunas reformas para impedir que el dinero sucio entre a la política, pero bueno, lamentablemente todas estas reformas han caminado a medias por las características que tiene justamente el Parlamento. Es Álvaro Campana, secretario general del Movimiento Nuevo Perú. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego.